Pasa la Segunda Guerra Mundial, viene la catástrofe, destruyen Alemania, bueno, que Alemania que es un desastre. Las tres zonas de ocupación francesa, inglesa y norteamericana se organizan en la República Federal Alemana. La zona de ocupación soviética pasa a ser la República Democrática Alemana. Se dicta la Constitución de Bonn de 1949. Y claro, 1949-1950, situémonos en ese momento, no había derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes me dirán, bueno, no, la Declaración Universal de 1948. Sí, pero la Declaración Universal del 48 era una declaración, y una declaración en el derecho internacional es un acto de buena voluntad. Se necesitaron más de 20 años para que se considere después que la declaración estaba incorporada a la Carta de Naciones Unidas y tuviese valor jurídico internacional. Más aún, se necesitaron 20 y tantos años para que se hiciesen los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos sociales, económicos y culturales, como tratados, y entonces pasase a haber tratados operativos a nivel mundial. No había organizaciones regionales de derechos humanos. La primera es la Convención de Roma de 1950, pero que tarda años en ponerse en práctica y en que funcione el Tribunal de Estrasburgo, sin contar con que Francia, por ejemplo, no la ratificó sino muchos años más tarde. No había ninguna garantía de que no pasara lo mismo que había pasado. El derecho constitucional, sí, también antes tenía la Constitución de Weimar, así le fue. ¿Le implosionaron? Hay en la posguerra una especie de desesperación por buscar algo, una dogmática que contenga al legislador, que le diga, bueno, mire, hasta acá puede llegar, pero una vuelta al realismo. Hay un autor, el más moderado, porque se dice que hubo una vuelta al naturalismo, es la hubo. El más moderado que dice, no, mire, invirtamos lo del neocantismo. El mundo no es un desorden, el mundo tiene órdenes, el derecho es uno más. Cuando el derecho menciona algo, tiene que respetar la estructura real, óntica de lo que menciona, no puede inventar. Sí, nada impide, dice él, que se puedan construir conceptos jurídicos, y entonces yo construyo la vaca jurídica, y la vaca jurídica es un bicho negro, un perro grande, que aúlla en la estepa, con colmillo. Esa es la vaca jurídica. Sí, fenómeno. El problema es que va a mandar al juez a ordeñar un lobo, con las consecuencias que son de prever. Esa es la ruptura de la estructura lógico-real de Welzel. En definitiva, el finalismo de Welzel que se trae, la nueva estructura del delito, el traslado del dolo a la tipicidad, etc. En definitiva, es una alteración sistemática, pero la teoría básica, la teoría del conocimiento que nutre eso, y la actitud filosófica que nutre eso, es conseguir una limitación a la omnipotencia legislativa. Bien, Alemania se recupera, vuelve a tener protagonismo en Europa, ganan el gobierno los socialdemócratas, y entonces razonan en el sentido de decir, bueno, miren, estamos reduciendo los factores sociales del delito al levantar el nivel de bienestar económico, de seguridad social, etc. De modo que el delito que resta es predominantemente resultado de una factorialidad más bien individual. Estamos en 1966, la discusión sobre el proyecto oficial y el proyecto alternativo, el Alternative Entwurf del Código Penal alemán, que finalmente se llega a un armisticio en 1974 y se pone en vigencia el nuevo código a partir de enero de 1975. Es un código que permite el sistema vicariante, permite cambiar penas por medidas de seguridad, por tratamiento con el cual se neutralizan los factores individuales.
La pena cumple una función de prevención especial, pero en determinada medida, etc. ¿Quién es el teórico de este momento? Es Claude Roxin. Es incluso imbuido por sociología norteamericana también, de tiempos de Roosevelt, de tiempos del estado de bienestar. Es el derecho penal del estado de bienestar. Ese es el derecho penal de Claude Roxin. Ustedes me dirán, no, bueno, pero cuidado que el tratado de Roxin aparece recién en el año fines de los 90. Sí, es verdad, pero el tratado de Roxin es resultado de trabajos parciales que él fue haciendo a lo largo de toda su vida. Realmente el tratado es una coordinación de todas esas investigaciones parciales que él había ido haciendo. Llegamos a tiempo después, se implosiona fines de los 80, se cae el muro de Berlín, desaparece la DDR, la República Democrática Alemana, se reunifica Alemania, la capital se traslada a Berlín, tienen que empezar a cuidarse de la gente del este que empieza a venir, los pobres de los países nuevos, de los ex países socialistas. Las viejitas empiezan a asustarse cada vez que ven un albanés, así. Alemania compra virtualmente la República Democrática, la tiene que desarrollar, tiene que hacerse cargo con un enorme costo de eso. Se empieza a desarrollar esta globalización que estamos viviendo, con este discurso que a partir de las administraciones republicanas de los Estados Unidos patologiza el sistema penal de Estados Unidos como nunca a lo largo de su historia, lo hipertrofia, genera un discurso único de manipulación del miedo como técnica de governance. Ese discurso se expande por el planeta debido a la revolución comunicacional que importa el momento de dominio mundial, que es la globalización. Y entonces hay una teoría del delito que dice: me cierro en el normativismo. Este es un aparato que funciona de esta manera y me gusta o no me gusta, pero funciona así. Es como una especie de tostadora que la puedo usar para hacer tostadas, pero también la puedo usar para torturar a mi vecino. Le meto los dedos dentro de la tostadora. Es un aparato cerrado en un modelo normativo. No me pregunten sobre características del poder punitivo. Con un elemento autoritario del discurso lo cierro. El poder punitivo sirve para ratificar la vigencia de la norma, punto, no sirve para otra cosa. Adopta toda una terminología funcionalista del sociologismo, de la sociología de Niklas Luhmann, pero a la hora de la verificación me dice: no me interesan los datos de realidad. Es decir, una sociología que no se nutre de datos de realidad. Dice, no, toda verificación está de más. Es decir, es una rara combinación de un hegelianismo sin Hegel, pero sí, es el momento político de decir, bueno, miren, esta confusión, en esta represivización, acá hay un modelo que funciona así: si lo quiere lo toma, si no lo deja, pero la decisión de tomarlo ya implica todas estas consecuencias. No puedo introducir otro dato adentro del modelo que los datos de carácter normativo, y se termina. Nos volvemos a cerrar en el normativismo. ¿A qué momento corresponde esto? Así como el modelo de Claude Roxin había respondido al modelo socialdemócrata de la época de Willy Brandt, el modelo de Günther Jacobs corresponde al modelo político de la época de Helmut Kohl, de la reunificación alemana. Podría seguir
creo que se podría mencionar algún otro. Pero todo este recorrido lo hice para mostrar lo siguiente, para mostrar que todos estos modelos que hemos traído en su origen responden a un contexto ideológico, responden a un contexto político, responden a una concreta circunstancia histórica, buena o mala, me guste o no me guste, no importa, pero no nacen de la nada, no nacen porque a alguien se le ocurrió mientras se afeitaba y mover el dólar de un lado al otro, no, o como decía Lutero, que se le ocurrían las cosas en el baño, no, realmente responden a cierto contexto. Es cierto que pueden haber otros modelos, pero si se vuelven hegemónicos en algún momento, si despiertan interés en algún momento, si tienen seguidores en algún momento, es porque hay detrás una concreta circunstancia histórica que los explica. Nosotros lo trajimos alienándolo de la circunstancia histórica, totalmente. Y lo trajimos a sociedades que no tienen nada que ver. Es decir, son modelos técnicos, sí, claro que son modelos técnicos. Hoy la política no es un sujeto que dice estupideces delante de un micrófono, aunque hay muchos que lo hacen. Hoy la política es política técnica, es decir, hay política sanitaria, política educacional, política caminera, política vial, política que sea. Es técnica, sí, claro, pero hay una decisión política detrás de la implementación técnica. Y acá también, sí, claro que el modelo es técnico, pero hay una decisión política que guía el modelo. Está bien que traigamos técnicas, perfecto, no, de lo contrario vamos a inventar el embudo, no, el embudo no lo inventemos. La técnica la podemos importar, pero la decisión política tiene que ser nuestra. Es decir, con todo esto, y de cara al siglo XXI, y de cara a los gravísimos problemas que nos plantea el siglo XXI, y a la necesidad de aportar soluciones reales a los problemas y no de seguir dándole soluciones ficticias, mediante un poder punitivo que dice que nos va a salvar de todo, pero que no nos salva de nada, sino que nos complica todo. Ante esta urgente necesidad, ante la amenaza que representa para nuestros sistemas políticos, para nuestras sociedades, esta represivización demencial que corre por el mundo a través de discursos felkish, de discursos absolutamente vindicativos, demagógicos, ante todo esto, por supuesto que tenemos que hacer nuestros modelos de derecho penal. Con la técnica, sí, no inventemos el embudo, importemos la técnica, pero la decisión política tiene que ser conforme a nuestras realidades y conforme a nuestras necesidades políticas. Si tenemos que hacer un puente, importemos la mejor técnica para hacer el puente, sin lugar a dudas. Cuanto mejor técnica nos va a salir mejor el puente. Pero ¿dónde hay que hacerlo? La resistencia que tiene que tener y para qué tiene que servir es una decisión nuestra. Si no, traemos un puente que no nos sirve. Ese es el asunto, por muy técnicamente que esté construido. En síntesis, con esto termino. Cuidado con despreciar la dogmática. El espíritu de sistema es indispensable. Si queremos proveer de alguna manera un método más o menos técnico de decisiones judiciales, tenemos que crear un sistema. Y la ciencia jurídica desde su origen tuvo un espíritu de sistema y se rige por un espíritu de sistema. Perfecto. Para crear el sistema imitemos o adoptemos las mejores técnicas. Sí, correcto. Pero cuidado con los objetivos políticos. Con esos elementos tenemos que construir nuestros sistemas. Dicho más brevemente, empecemos a imitar a los alemanes y dejemos de copiar a los alemanes. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos escuchado esta brillante y fructífera exposición del doctor Zaffaroni y sin duda alguna con ello comprobamos el magisterio que